Es la hora. Como sabéis, yo os voy a ir dejando caer, entrar en la sala cuando queráis, pero voy a empezar, aunque seamos 12 de los veintitantos que normalmente venís, de los veintimuchos en realidad que normalmente venís. Según ya sabéis que si llegáis puntuales, súper, si no llegáis puntuales, pues os pilláis en la parte que hayáis visto y recordad que yo subo todos los vídeos a YouTube para que los podáis ver en su momento, ¿de acuerdo? Sé que la página web de Webcursos está quedando un poco llena, así que lo más probable es que acabe haciendo algún documento para guiarse, sobre todo cuando nos acerquemos al día de la prueba. Muy bien. Como siempre, yo empiezo con nuestro índice del día que vamos a hacer hoy. Y básicamente lo que vamos a hacer son 4 cosas. Una primera cosa que va a ser las noticias, como siempre. La segunda cosa que va a ser es que voy a concluir el tema de las medias móviles y empezar y acabar el tema de lo que se conoce como el alisado simple. Para aquellos de vosotros que tengáis que queráis darle una idea a un único nombre general a todo este tema, esto van a ser los tanto medias móviles como alisados simples, son métodos de pronóstico solo nivel. ¿De acuerdo? Traducido, el modelo que creo que yo cumple en la serie es un nivel más ruido y algunas cosas raras. Azar y solo nivel. Por tanto, todo lo que te interesa es hacer una estimación del nivel y punto, nada más. Luego vamos a ver lo que se conoce como alisado doble. Que sería un método de pronóstico con nivel y tendencia. Y finalmente, no lo voy a poner con un número porque está vinculado tanto al 2 como al 3, vamos a ver una cosa que se llama medidas de error. En el fondo, nuestro objetivo sería que nuestros pronósticos se equivocaran lo mínimo posible. Por lo tanto, hay que medir cuánto se equivocan. Y el cuánto se equivocan, a eso se le conoce como el error. ¿De acuerdo? Esto va a ser el outline del día. Vamos a intentar hacer 2 controles, como os he comentado. Más que nada para que hagáis algunos ejercicios para practicar y ver si lo habéis entendido. Empecemos por lo primero, que es las noticias y los avances de lo que conocemos, ¿vale? Noticias, lo primero que tengo que dejar claro es, hemos recibido unos cuantos correos, yo creo que todos vosotros habéis recibido los correos. Yo, institucionalmente se me ha recomendado que haga una serie de cosas con las clases, porque si alguien sigue las noticias habrá sabido que hay algunos problemas con Zoom, de gente que se mete en las aulas, la revienta, hace cosas negativas. El resultado es que la universidad me ha pedido que entréis todos con vuestro nombre, me ha pedido que vuelva a crear la sala de espera, cosa que no voy a hacer, pero lo que sí que voy a hacer es que a partir de la clase de hoy, o sea, esta es la última clase, todo el resto de clases van a ser con password. ¿De acuerdo? Así que si eso representa un problema para vosotros, practicad. Creo que varios profesores ya deben de estar utilizando passwords y, por tanto, no debo de ser el primero que llega a esa conclusión. Sí quiero comentaros que es algo que voy a hacer, por tanto, sed conscientes de ello. Hasta ahora entrabais libre, sin ningún tipo de consulta directamente. A partir de ahora vais a entrar con un password que estará en Webcursos, ¿vale? Eso cierra el tema de Zoom. El segundo tema que quiero comentaros es que aseguraros que funciona el correo institucional.
hay algunos temas que son tan pesados que no me atrevo a darlos directamente en una clase tipo Zoom. Así que lo que hago normalmente con esos temas en clase es que hago un ejercicio que resuelvo junto a los alumnos en clase. Dadas las condiciones, creo que es preferible que haga el mismo formato, pero que el ejercicio, la explicación mía, la grabe en vídeo y vosotros podáis parar y seguir, parar y seguir, parar y seguir. Este ejercicio, para evitar la tentación típica de muchos de vosotros y de todos los seres humanos, de que uno lo haga y estos se copien, van a ser ejercicios numéricamente diferentes para todo el mundo. Cada uno de vosotros va a tener un juego de números diferentes. Y para que eso suceda, lo que voy a hacer es que os voy a enviar a cada uno por correo electrónico su ejercicio individual. Cosa que sucederá lunes. Subiré el vídeo a YouTube y a Webcursos explicando la resolución del ejercicio. Vosotros, en vuestro tiempo libre, o no tan libre porque es parte del trabajo, lo contestáis, enviáis la respuesta con un formato que explicará el vídeo y listos. Pero como yo os voy a enviar el ejercicio a cada uno de vosotros a su correo institucional, verificad realmente que vuestro correo institucional funciona, que es el correo que tenéis en Omega, porque yo voy a usar lo que hay en la plataforma de Omega, que podéis recibir, que podéis contestar, y después ya veremos cómo respondemos. ¿De acuerdo? Eso lo digo con antelación, porque lo voy a hacer el lunes, y como lo voy a hacer el lunes, quiero asegurarme que la mayoría de vosotros no va a tener problemas. También enviaré un mensaje por Webcursos. Si a alguno de vosotros no le llegan los correos de Webcursos o no le llega ese correo el lunes, quiere decir que está en un problema, por favor que me escriba. ¿De acuerdo? Más detalles el lunes. ¿Sí? 3. Ayudantías. La semana que viene habrá una ayudantía mixta. ¿Qué es una ayudantía mixta? Es una ayudantía en que yo el viernes, mañana, subiré unos vídeos de algunos ejercicios resueltos por Paula. El martes contestaré dudas, resolveré controles y resolveré ejercicios nuevos. A partir de la semana siguiente, o sea, dentro de 12 días, recuperaremos el formato tradicional de ayudantías, en las cuales va el ayudante resuelve controles y resuelve ejercicios que os publicaremos con anterioridad. Esa es parece que Paula ya ha conseguido material suficiente como para dar las clases, me ha enviado algunos vídeos para ver cómo funciona. No parece terrible, abandonaremos la situación actual, que implica que yo doy las ayudantías como un extra y las dará Paula, que para eso en teoría está contratada. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien, pues eso es más o menos el resumen de las noticias que tengo para esta semana. No tengo más. Voy a pasar al temario. Voy a pasar a las medias móviles. ¿De acuerdo? Si os acordáis la semana pasada, cuando hablábamos de medias móviles, lo que decíamos es que era un método, el resumen de lo que hemos hecho, era un método orientado a descubrir el nivel de una serie. ¿De acuerdo? Tenía dos extremos. Y esos dos extremos son lo que voy a utilizar yo ahora para intentar explicar lo que hace el modelo. Tenía un extremo que es muy corta memoria a corto plazo, y por tanto lo que hacía era una media móvil de un valor, solamente consideraba el último valor, pero podía tener más memoria, por ejemplo, 3 plazos, 5 plazos, 7 plazos, que lo que hacía era decir que el forecast de un periodo era igual a lo que había pasado en el periodo anterior. Pero, por ejemplo, si uno utilizaba una memoria a medio plazo,
lo que hubiera hecho es, yo qué sé. Y esto lo pongo en otro color porque no es lo mismo. O sea, no está dentro de la explicación que estoy intentando hacer. Imaginaros que hubiera puesto un media móvil 4, pues lo que hubiera hecho es que el forecast era un cuarto de los últimos 4 valores. ¿Sí? El otro extremo, la memoria a largo plazo, es memoria eidética, memoria no olvido nada. ¿Vale? Y en este caso lo que hacía era que para hacer el forecast del periodo T usaba los valores del 1, del 2, del 3, del 4, del 6, del 7, del 5, así hasta T-1. Por tanto, tengo T-1 observaciones y eso lo multiplico por la suma de la demanda observada desde I igual a 1 hasta T-1. ¿Sí? Esto es básicamente lo que hace. Tiene dos extremos. ¿Por qué no se usa el extremo radical de aquí? Porque estoy obviando mucha información. ¿Por qué no uso el extremo radical de aquí? Pues básicamente porque si yo lo que hago es no olvidar nada, estoy utilizando datos muy antiguos, les estoy dando la misma importancia que datos muy modernos. Y eso es malo, porque el fenómeno puede ser que sea un nivel, pero puede ser que el nivel haya cambiado un poco a lo largo del tiempo. No tiene por qué ser exactamente el mismo, puede haber pasado algo que haya hecho que haya cambios. Por tanto, la memoria que no olvida considera que todo es igual, el pasado muy lejano y el presente. Y eso no tiene sentido. Por tanto, la memoria que no olvida pondera igual cosas viejas que nuevas. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que el pasado tiene una cierta información sobre el presente, pero para hacer un ejercicio súper simple, si yo os comentara, me hicierais un pronóstico de cuántos libros leo en un mes, seguramente consideraréis que es más relevante como información lo que he leído durante los últimos 3 años que no lo que leía en el 2005. Obviamente, si en el 2005 no leía absolutamente nada, es probable que siga sin leer absolutamente nada. Pero a lo mejor en el 2005, yo qué sé, leía muchísimo más porque tenía menos tiempo, menos trabajo. Es referente, da información, pero lo que no puede ser es que la pondere igual que la información más reciente. Por eso a veces se considera que el método de media móvil es como una especie de navaja. Es como un hacha que corta y dice, a partir de aquí es útil y antes inútil. Lo cual es un poco exagerado. ¿De acuerdo? Entonces estáis de acuerdo conmigo respecto a eso, ¿no? Bueno, mire. Hay algo que no comenté en su momento y que ahora puede ser que alguno de vosotros, según vaya avanzando el contenido, ya os aviso que después del alisado simple va el doble, pero después del doble va el triple. Y el triple es bastante complejo. El simple es relativamente simple, el doble es relativamente doble de simple o doble de complejo y así sucesivamente. La dificultad aumenta. Alguno de vosotros, como ya comenté también el jueves, pero no de una forma tan explícita, a veces se lía porque le mezclan o ve que yo estoy haciendo muchas cosas muy diferentes. Entonces, para evitar ese tipo de problemática, yo voy a intentar explicar o voy a intentar dividir el proceso o todo lo que yo los cálculos de pronósticos en 3 usos. ¿De acuerdo? El tipo número 1 es hacer pronósticos. ¿De acuerdo? El tipo número 2 es escoger o determinar el mejor modelo. ¿De acuerdo? Recordad que en el fondo tú tienes que decidir si haces una media móvil, por ejemplo. ¿Qué escoges? 3 parámetros, 3 periodos, 5 periodos, 7 periodos, 2 periodos, 1 periodo. Pues eso implica
que voy a tener que de alguna manera determinar por qué prefiero 3 periodos o media móvil 3 a media móvil 5. ¿Sí? Y el tercer tipo de cálculo es, una vez tengo el modelo y me llegan nuevos datos, ¿cómo actualizo el modelo? ¿O cómo incorporo esos datos en el modelo? Parece trivial y generalmente la mayoría de vosotros no le da mucha importancia a esta diferencia. Yo le doy muchísima importancia porque acostumbra a ser la gran pifia terrible que tienen los alumnos. Los alumnos tienden a considerar o a aprender cómo hacer un método de cálculo. Generalmente aprenden a resolver esto porque es lo más difícil, y después, cuando se les pregunta 1 o 3, intentan resolver 2. Y fijaros que no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Voy a intentar explicar qué es cada una de estas cosas considerando un ejemplo de media móvil, porque media móvil es muy simple. Suponer la serie que teníamos la semana pasada. No voy a poner todos los valores porque quiero acabar antes de hacerme viejo. Esta es la serie con la que estábamos trabajando la semana pasada. Y la primera pregunta es hacer un pronóstico. Y voy a suponer que el modelo que he escogido, que lo he escogido yo, porque es el que usa la Facultad de Ingeniería y Ciencias, es este. ¿Vale? Media móvil 3. ¿Por qué media móvil 3? Porque sí, porque eso es un paso 2, pero si os fijáis, vamos 1, 2, 3. Por tanto, dejadme hacer el 1 y luego veremos el 2 e intentaremos comparar media móvil 3 con media móvil 5. ¿De acuerdo? Media móvil 3. Pues para hacer un pronóstico, un forecast de lo que pasará en el 2020, el problema es tan fácil como lo que ya habíamos visto. Se suman los 3 últimos años, se divide entre 3, 9 entre 3, 3. ¿Sí? Ahora, el problema que muchos de vosotros podríais tener es ¿qué hay que hacer si yo pongo 2021? ¿Alguien? O sea, si colocamos el 21, supongo que deberíamos sumar el 3 que acabamos de sacar. Casi. Es una muy buena idea, Matías, y yo se la he visto hacer a varios profesores, pero la respuesta correcta es, ¿cuál era el modelo que teníamos? ¿Cuál era nuestro modelo? Pues nuestro modelo era pensar que la serie era nivel más aleatorio. ¿Cierto? Que en mi pronóstico lo que funcionaba, utilizando términos de regresión lineal, era que esto era así. Por tanto, lo lógico es que digas nivel. Y este valor que has calculado aquí corresponde a esto, ¿no? Por tanto, si tú crees que el valor de nivel es 3, tu forecast para el 2021 tendría que ser lo mismo que tu forecast para el 2020. Y lo mismo que tu forecast para el 2022. Porque el modelo en el fondo es nivel. Y este cálculo de aquí no solamente es un forecast, este cálculo de aquí es un cálculo de la estimación del parámetro de tu modelo. ¿De acuerdo? Por eso, el forecast que haría sería 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿De acuerdo? Ahora bien, imaginaos que alguien me hubiera pedido que hubiera hecho el mismo ejercicio a principios del 2019.
Pues si yo hubiera hecho el mismo ejercicio al principio del 2019, yo no tengo esta información, ¿cierto? Y por tanto, mi mejor estimador es la suma de estos tres números, 3 más 2 más 5, dividido entre 3. 10 dividido entre 3, 3,3 periódico. Y este hubiera sido mi estimador. Y hubiera dicho, el valor que yo espero para el 2019 es 3,3 periódico, para 2020 3,3 periódicos, para el 2021 3,3 periódico, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Repito, esto es porque el modelo de fondo es ese, y eso es muy importante, porque si tú haces un pronóstico sin tener en cuenta el modelo de fondo, no vas a contestar correctamente, porque la idea es que tú no estás metiendo datos en una calculadora o en un Excel y dándole un botón. La idea es que tú lo que estás haciendo es resolver un problema que se basa en encontrar unos valores de unos parámetros y esos valores de esos parámetros son los que te dan la respuesta. ¿Sí? Por tanto, eso sería hacer pronósticos. Ahora, ¿cómo se escoge o se determina el mejor valor del modelo? Bueno, pues uno debería escoger el mejor valor uno debería de ver cuál es el valor más correcto. O dicho de otra manera, dadas las herramientas que tenemos nosotros, esto de aquí, el valor más correcto, lo podríamos entender como el siguiente ejercicio. Alguno de vosotros debe estar haciendo el minor de TI o ha hecho un curso de construcción de modelos con Moreno, con Sebastián Moreno, y él os explica una cosa muy diferente a lo que os voy a explicar yo. Él explica algo más difícil porque él divide la muestra en tres partes, utiliza una muestra para entrenar, otra muestra para probar y otra muestra para verificar. Yo no me puedo permitir ese lujo porque mi serie tiene 9 números. Por tanto, generalmente las series de pronósticos son mucho más chicas. Y cuando son mucho más chicas uno tiene que espabilarse para intentar evitar problemas que Moreno se explica en su curso. Para aquellos de vosotros que no habéis hecho el minor de TI, tenéis que saber que lo que estoy haciendo yo no es lo mejor posible, es un parche barato ante la falta de información o de datos. Para aquellos de vosotros que estáis haciendo el minor de TI, estáis haciendo ese curso con Moreno, tenéis que saber que lo que estoy haciendo ahora es un parche barato que intenta resolver un problema que Moreno normalmente no se encuentra porque tiene muchísimos más datos. Si yo tuviera series de 800 observaciones, me podría permitir el lujo de ignorar 500 para entrenar el modelo. Pero no es mi caso, yo tengo 9 datos. Entonces tengo que usar todo para comprobar el modelo, para entrenar el modelo, para pronosticar el modelo, para calcular el error del modelo y para hacer todo el modelo. ¿De acuerdo? Esto lo digo porque si alguna vez tenéis el lujo de tener muchos datos, no hagáis la chapuza que voy a hacer yo, hacedlo bien, que es como lo hace Moreno. ¿Sí? Que para eso él tiene un doctorado en Data Science, no como yo, que yo soy ingeniero industrial y tengo un doctorado en ingeniería industrial. Pero tengo que utilizar Data Science, tengo que utilizar investigación de operaciones y tengo que utilizar hasta psicología. Entonces, en algunos casos, como soy ingeniero, no un científico, hago chapucillas que más o menos funcionan, pero reconozco que es una chapuza. ¿De acuerdo? No es la forma óptima de hacer las cosas. Dicho esto, uno debería de ver cuál es el modelo más correcto. Y para ver cuál es el modelo más correcto, uno lo que podría pensar matemáticamente es, el modelo siempre se equivoca. Entre todos los modelos, preferimos el que se equivoque menos. ¿De acuerdo?
Lógico, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se equivoca un modelo. Pues un modelo se equivoca porque comete error de pronóstico. Por tanto, si tomamos mi modelo original con todos los valores, ahora sí, y hago, por ejemplo, una media móvil 3, lo que sucedería sería algo parecido a lo siguiente, ¿de acuerdo? En el 2011, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 2, 5, 2, no lo sé. Mi pronóstico con una media móvil 3 sería que para los 3 primeros años no puedo hacer nada. Mi pronóstico aquí hubiera sido 2 más 1 más 3 dividido entre 3. Estos son 2. Mi pronóstico para este número hubiera sido 1 más 3 más 1 dividido entre 3. Estos son 5 entre 3, 1,6 periódico. Mi pronóstico para este de aquí hubiera sido 3 más 1 más 4 dividido entre 3. Estos son 8 entre 3, es 2,6 periódico. Este hubiera sido pues 1 más 4 más 3, que son 8, dividido entre 3, que es 2,6 periódico. Este hubiera sido 4 más 3 más 2, dividido entre 3, que es 3. Este hubiera sido 5 más 2, 3 más 2 más 5, que es 10, dividido entre 3, 3,3. ¿Sí? Y mi error, que lo defino como forecast menos valor real, hubiera sido 2 menos 1, 1, 1,6 periódico menos 4, 2,3 periódico negativo, y eso es importante, 2,6 periódico menos 3 menos 0,3 periódico, 2,6 periódico menos 2, 0,6 periódico, 3 menos 5 menos 2, 3,3 periódico menos 2, 1,3 periódico. ¿De acuerdo? Esto es el error que he cometido. Un modelo de media móvil 3. Queda claro que un modelo de media móvil 5 se hubiera equivocado diferente. Entonces, para que lo veáis en un cálculo, no voy a hacerlos todos porque esto es súper aburrido, pues en un cálculo puedo hacer, por ejemplo, el del primer año que tendría valor, que es este de aquí, que serían 2 más 1 más 3 más 1 más 4 dividido entre 5, 3 más 3, 6, más 4, 10, más 1, 11, 11 dividido entre 5 es 2,2 periódico, el error hubiera sido 2,2, 2,2 menos 3, mi error hubiera sido menos 0,8. ¿De acuerdo? Fijaros que puedo calcular todos los errores. Y ahora que tengo todos los errores, me gustaría quedarme con el de menor error. ¿Sí? Pero esto es delicado, porque no es trivial. Para empezar, los errores no se pueden sumar. Porque como hay errores positivos y hay errores negativos, si los sumamos, puede ser que tengamos error 0. Imaginaros que nos hubiéramos equivocado en un método 1, 1, 1 y en el otro menos 100, 50, 50. Pues si sumamos los errores, esto suma 3 y esto suma 0. Y todos estaréis de acuerdo que este método es mucho peor. Por tanto, la suma de errores no es trivial. Ver cuál es el peor método no es trivial. Por ejemplo, otro problema. Los cálculos que he hecho en negro
tendrían 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Si sumo 6 valores, la probabilidad de que la suma de esos 6 valores sea mayor a la suma de 1, 2, 3, 4 valores es importante. O sea, en uno sumo 6 y en el otro sumo 4. Pues si sumas la altura de 6 personas escogidas al azar y la comparas con la altura de 4 personas escogidas al azar, lo normal es que la suma de las 6 personas, de la altura de las 6 personas, sea superior a la altura de las 4 personas, excepto que escojas una tribu de pigmeos, en un lado, 6 pigmeos y 4 jugadores de la NBA. Pero si escoges gente normal, siempre te saldrá que es más alto el de 6. Por tanto, no es solamente sumar, porque si sumamos porque sí, nos van a dar valores en métricas diferentes. ¿De acuerdo? Por eso hay todo un área que se llama medidas de error. ¿De acuerdo? Y las más conocidas son MAT, MSE y MAPE. ¿De acuerdo? Son tan conocidas que creo que las tengo en las láminas dentro de las páginas, así que las voy a pasar rápido y me voy a ir a esas láminas. ¿Sí? ¿Qué hace cada una de estas? MAT corrige los dos problemas que he explicado usando el valor absoluto y determinando un valor promedio. Fijaros que si sumo 4 valores o 6 valores y calculo el promedio, entonces sí que cuadran. Y si hago el valor absoluto, los negativos no serán con los positivos. ¿Vale? MSE lo que hace es corregir el problema elevando al cuadrado los errores. Fijaros que al elevar al cuadrado, los negativos también se vuelven en positivos. Menos 3 por menos 3 es 9. Y también calculo un promedio. Y el MAPE es un MAT, pero que está calculando una división por el valor obtenido. Por tanto, lo que hace esto es calcular un error porcentual. Mientras que estos dos trabajan con errores absolutos. ¿Sí? Aquí empieza el primer problema gordo que normalmente me voy a encontrar cuando haga un ejercicio, que es que alguien me dirá, profe, ¿cuál uso? Bueno, pues si hay 3, eso significa que posiblemente, hay más de 3, pero yo os voy a explicar solo 3, eso significa que posiblemente se utilizan los 3, pero se utilizan con objetivos diferentes o sirven para intentar minimizar cosas diferentes, ¿vale? Entonces voy a intentar explicar el MSE primero, que es el más fácil, porque es el que en teoría ya conocéis. El MSE eleva al cuadrado. Eso lo que implica es que prefiere muchos errores pequeños a un error grande. Y para que lo veáis voy a poner dos casos. Imaginaos que en el primer caso el error es 1, 2, 3, 4, 5. 5 observaciones, 5 errores de 1. Y en el segundo método de pronóstico que tengo, el error que me sale es este. O para dejarlo de otra manera que después me servirá mejor. El error que tengo es este. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el MSE, este será 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, dividido entre 5, igual a 1. Y si yo calculo el de la derecha, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, dividido entre 5, 9 entre 5, 1,8. Por tanto, fijaros que el MSE prefiere este.
Aquellos métodos en los cuales tú ya das por hecho que te vas a equivocar y que lo que tienes miedo es de equivocarte de mucho, lo que tienes que hacer es usar MSE. MSE evita equivocarse de mucho, porque si te equivocas una vez de 10, 10 por 10, 100. ¿Sí? Por tanto, el método MSE es el recomendado para evitar errores grandes. El MAT, como suma, fijaros que lo que hubiera hecho en nuestro caso de aquí hubiera sido 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 5 dividido entre 5 igual a 1. Y el de la derecha, perdonad, el de la derecha, 0 más 0 más 3 más 0 más 0, 3 dividido entre 5 igual a 0,6. Fijaros que es un error, por tanto un error indica que quiero equivocarme lo mínimo posible. Así que aquí escogería este y aquí escogería este. ¿Vale? ¿Por qué escoge aquí el 0,6? Porque el MAT lo que busca que las métricas de error sean chicas. Dicho de otra manera, prefiere chuntarla o ajustarse, dar en el clavo, muchas veces, aunque a veces se equivoque de mucho. ¿Sí? Es el método que yo preferiría, por ejemplo, si hiciera apuestas por Internet. ¿Por qué? Porque cuando me equivoque de 1, me equivoque de 1000, he perdido. Pierdo lo mismo, pero lo que quiero es chuntarla la mayoría de veces. Por tanto, MAT es el método recomendado cuando quieres acertar muchas veces, si la pifias, te importa lo mismo pifiarla de 1 o pifiarla de 1000. Eso es MAT. ¿De acuerdo? Y ahora, MATE, como ya ha pasado un buen rato y es probable que alguno de vosotros se haya olvidado de cómo era la fórmula, lo que hacía era un promedio de un porcentaje de error. Y para hacer el porcentaje de error, lo que hacía era esta operación de aquí. ¿Sí? Decía, me he equivocado de un 8% y sumaba errores porcentuales. ¿Cuándo sirve MAPE? MAPE está orientado a modelos en los cuales hay valores en escalas muy diferentes. ¿Qué pasa cuando hay escalas muy diferentes? Pues que si la escala es muy diferente, los errores tienden a ser muy diferentes. Imaginaros que nosotros tuviéramos, no sé, como las entradas en el cine, lunes, martes, miércoles, miércoles y jueves, valores muy chicos. Viernes, sábado y domingo, valores muy grandes. Y entonces, ¿es lo mismo equivocarse en 5 entradas vendidas de más o de menos cuando he vendido 1000 o cuando he vendido 50? La respuesta es que no. Equivocarse de 5 entradas cuando he vendido 1000 es equivocarse muy poco. Y equivocarse de 5 entradas cuando he vendido 50 es un error de un 10%. ¿Sí? Por tanto, MAPE está orientado a esos casos. Al dividir por la demanda, lo que estoy haciendo es buscar el porcentaje de error, no el valor absoluto del error.
¿Vale? Muy bien. Y ahora he estado hablando un montón de tiempo, he estado enseñando un montón de técnicas, me he olvidado del problema inicial, puede ser que alguno de vosotros haya desconectado, haya consultado el WhatsApp, haya mirado Facebook, lo que sea. Iba a decir una página terrible, pero prefiero no decirlo. Voy a volver al punto inicial y lo voy a intentar comentar. ¿De acuerdo? Estábamos por aquí. ¿Os acordáis que había hecho un cálculo que venía de la idea de que yo en realidad lo que estaba intentando hacer era escoger o determinar el mejor modelo? ¿De acuerdo? Pues para escoger o determinar el mejor modelo, perdonad, una vez he encontrado el error, me quedo con el mejor. Y ahora eso suena una tontería, así que lo voy a poner paso por paso. Paso por paso, mejor modelo. Lo que hago es simular qué hubiera hecho mi modelo. ¿De acuerdo? Con datos antiguos. Los que tengo, porque no tengo otros. B. Una vez hecho la simulación, calcular los errores. C. Comparar errores según la métrica adecuada. Y D. Quedarme el mejor. Y ahora, each of these may be substituted by common sense. Traducido, si a ti te parece que media móvil 3 está bien, por mucho que la fórmula te diga que uses media móvil 4, usa media móvil 3. Pero la técnica del punto 2, que es un cálculo que vais a ver en clase, que vais a ver en las láminas, que vais a ver en ejercicios resueltos, que vais a ver en exámenes, corresponde a la idea de que lo que yo quiero es esto, escoger o determinar el mejor modelo. Hacer pronósticos, ya sabemos cómo hacerlo. Escoger o determinar el mejor modelo, ya sabemos cómo hacerlo. Y es lo mismo sea media móvil, sea alisado simple, sea alisado doble, sea alisado triple, es lo mismo. Y ahora, una vez que tengo el modelo y me llegan nuevos datos, ¿cómo incorporo esos datos al modelo? Bueno, pues el punto 3 dependerá del modelo. Pero en media móvil es así. Supongamos que ya ha pasado el 2020 y ahora la pregunta es el 2021. Y tenemos el 2020, el 2019 y el 2018, que son 5, 2, y el profe os ha dicho que lo más probable es que el valor de 2020 sea 3. Pues el valor para el 2021, fijaros que deja de usar el valor del 2017, pasa a usar el valor del 2020 y pasa a ser 5 más 2 más 3, dividido entre 3, 10 dividido entre 3, 3,3 periódico. ¿De acuerdo? Tan simple como eso. Preguntas. Todo el mundo ha entendido qué hace la media móvil. Todo el mundo ha entendido el error. Sergio, por favor. Rodrigo. Sí, profe. Dime. ¿Puedo volver un poquito a la fórmula del error? ¿A cuál de ellas? A todas. A todas. Las tienes aquí. Recordad que estas láminas las tenéis vosotros subidas. Ya.
O sea, puedes ir yo de vosotros lo haría. Lo que pasa es que yo tengo un porrón de láminas, porque dependiendo del año, dependiendo de la clase, yo las láminas esto lo uso porque, mira, ya me he hartado de escribir en el iPad y voy muy lento en clase. Entonces he tenido que reaprovechar un poco. Pero yo eso lo tengo como Claro, material de apoyo en clase. Yo no claro. uso las láminas, yo normalmente escribía. Pero eso lo tienes. Y no te preocupes porque todo lo que estoy escribiendo yo, cada día, cuando se acaba la clase por la tarde, lo subo. Ya, perfecto. Pero eso, cuando yo ocupo cualquiera de esas medidas de error, me quedo con mi sentido común, digamos, o sea, O, ¿cuál me o tu acomoda? sentido común o la técnica matemática. Si usas tu sentido común, pues te ahorras hacer el cálculo matemático. Ya, ¿Por qué? Pues porque el sentido común te dice, por ejemplo, que si tú tienes un fenómeno que se mueve muy rápido, que cambia mucho, pues la media móvil que tienes que usar es una media móvil pequeña. Bueno, pues ya lo ya, sabes, no tienes por qué hacer el cálculo. ¿Qué media móvil pequeña? ¿2, 3, 1? Bueno, depende del gusto. Por ejemplo, la universidad escoge media móvil 3 porque considera que es un valor lógico, teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en publicar un artículo, que acostumbra a ser aproximadamente de un año, y que una persona puede tener un año malo. sí. Por tanto, si tienes un año malo, tarda un año en salirte las cosas, pues en 3 años deberías de tener algo. Por tanto, 3 años forman un ciclo bastante lógico. Profe, pero lo que no caché es cuándo ocupo cada una. Ahí depende de lo que tú quieras hacer como objetivo. Esto, el error medio absoluto, funciona cuando a ti no te importa equivocarte de mucho o de poco. Lo que quieres ver es, equivocarte de 5 es igual que equivocarte 5 veces de 1. O equivocarte de 10 es igual que equivocarte 5 veces de 2. Una vez de 10 y las otras 4 acertarlas. Eso significa que, por ejemplo, te serviría para una cosa que es un dinero que a veces ganas de más y a veces ganas de menos. Y quieres ver cuánto te equivocas de dinero. Pues equivocarte 5 veces de de 20.000 pesos es igual de malo que equivocarte una vez de 100.000 pesos. Porque se suma. Ya, Este de aquí es cuando lo que no te quieres equivocar es de mucho. Por ejemplo, si tú tienes ventas, vale, de acuerdo, no vas a acertar nunca cuánto pan vas a vender. Pero es mucho peor equivocarte de un par de kilos cada día que acertar todos los días y un día equivocarte de una tonelada. Eso es muy grave. Por tanto, cuando te pasa ese tipo de situación, quieres hacer error cuadrático medio. Y el MAPE, al utilizar un valor porcentual, es adecuado cuando los números no están en la misma escala. Por ejemplo, que el producto tiene mucha estacionalidad. Si la estacionalidad implica que es como aquella serie que era 0,0000,000, pues no es lo mismo equivocarse en el 0,000 de una unidad arriba o una unidad abajo que en el 1000 de una unidad arriba y una unidad abajo. Equivocarte de una unidad arriba o una unidad abajo cuando hablas de miles quiere decir que casi no te has equivocado, y cuando hablas de unidades, equivocarte de una unidad arriba o de una unidad abajo es un montón. Por tanto, cuando quieres tener en cuenta ese cambio de escalas, te interesa MAPE, porque MAPE divide por el cuadrado. o sea, cuando Divide tengo por el diferentes cuadrado. escalas ocupo. Ya, Sí, cuando tienes valores de escala diferente, utilizas MAPE. Generalmente conviene utilizar MSE. MAT se utiliza cuando no te importa equivocarte de mucho alguna vez. ¿Sí? ya. ¿Alguna pregunta extra? O sea, que por eso daba como el ejemplo de una apuesta, por ejemplo. O sea, si yo quiero apostar, No me ocupo importa, el. no me importa equivocarme de 1 o de 10. A ti, cuando estás jugando al 21, al blackjack, si tienes un 20 y pides carta, te da igual que salga un 2 o que salga una K. Que es Ya. equivocarse de un número o equivocarse de 9. No te importa. ¿Sí? Entonces ocuparía el MAD o el MCO, ¿no? En ese caso ocuparía MAD. Ah, ya. Más dudas. Profe, la última lámina,
Hola, Rodrigo, dime, ¿qué última Hola, lámina? profe. Es que no entendí la última lámina para qué era. Como ¿Cuál es la última lámina? en la que estaba escribiendo antes de que le preguntaran. Sí, eso del 2021, ¿por Sí, qué usamos el que yo hayamos usado antes? al principio dije, en realidad lo más normal es que te encuentres que cuando hay un cálculo, cuando se opera algo en pronósticos, tengas que hacer un pronóstico o determinar el mejor modelo, o una vez tienes el modelo, actualizarlo con un dato nuevo. ¿Sí? Vale, hacer pronósticos es lo que vimos en esta lámina. Escoger o determinar el mejor modelo es todo lo demás que vimos de los cálculos de aquí, el cálculo de error. Todo esto es determinar un nuevo modelo. ¿Sí? Y ahora, el tercer cálculo que estudio muchas veces es, una vez que tengo el modelo, que en mi caso es MediaMóvil 3, y me llega un dato nuevo, en este caso es el valor del 2020, ¿cómo incorporo ese dato al modelo? En el caso del alisado doble, el alisado simple y el alisado triple, eso lo verás con mucho más detalle, tiene mucha más importancia. Pero en el caso que me incumbe ahora, que es el de la MediaMóvil, eso es súper fácil de hacer. Tu modelo era el modelo MediaMóvil 3. Antes, para hacer el pronóstico, habías utilizado los valores del 2017, 2018 y 2019. Ahora te llega el valor del 2020. ¿Cómo modificas el modelo para tener en cuenta el valor del 2020? En este caso es trivial, porque lo único que tienes que hacer es hacer un promedio de los tres últimos valores, 20, 19 y 18. En el caso del alisado simple, el alisado doble y el alisado triple, esto es más difícil. ¿De acuerdo? Yo, profe. Gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No? Vale, esto cierra. Mi resumen de qué son las medias móviles y mi resumen de las medias de error. Porque en las medias de error lo que vamos a hacer es MAT, MSE o MAPE. Pero no he cerrado lo que aquí he puesto como alisado simple. ¿Cierto? Y esto es lo que voy a hacer ahora. Ahora vamos a ver el alisado simple. Y para explicar el alisado simple, yo creo que posiblemente la mejor manera de hacerlo es que intentemos entender qué relación hay entre el alisado simple y lo que ya hemos hecho. Nosotros ya hemos visto algo parecido. El problema que tenemos cuando nosotros habíamos hablado de las medias móviles es que yo lo había descrito un poco como un procedimiento con una navaja que corta en útil, perdonad, inútil. ¿Cierto? ¿Los datos son útiles o inútiles? Si uso una media móvil 3, los tres últimos datos son útiles, el resto son inútiles. Eso es una exageración. La idea del alisado exponencial es que todos los datos son útiles, pero los recientes, o los más recientes, son más útiles que los más antiguos. Lo cual tiene sentido, ¿no? O sea, volvamos al ejemplo que yo había puesto de la lectura. Saber la cantidad de libros que yo leía en el 2005 es un buen indicativo, me da información respecto a los libros que leo en el 2020. Pero saber los libros que leí en el 2019 o los libros que leí en marzo del 2020 es mucho más útil, ¿cierto? Por tanto, la idea es que en vez de hacer el pronóstico directo, haga una ponderación.
Y como esto es un montón de texto y los textos son aburridos de leer, no debo de leer mucho. La mejor manera de hacer el pronóstico, la idea del pronóstico sería la siguiente. Mi forecast de los libros que voy a leer en el 2020 es algo parecido a, no sé, un 40% de los libros que leí en el 2019. Un 20% de los libros que leí en el 2018. Un 10% de los libros que leí en el 2017. Y un 5% de los libros que leí en el 2016, en el 2015, en el 2014, en el 2013, en el 2012, y no os preocupéis, que ya acabo. Y en el 2011. ¿De acuerdo? Parece lógico. ¿Por qué estos valores? Porque me los he sacado de la chistera. Es simplemente una explicación. Después intentaré darle la lógica a esos valores. La lógica así intuitiva que tiene es que cumple dos cosas importantes. Pondera más cuanto más reciente. Y la suma de pesos es igual a 1. 0,4 más 0,2 más 0,1 es 0,7 y fijaros que ahora hay 6 0,05. Por tanto, 0,7 más 0,3, 1. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en el fondo lo podría haber hecho más reducido, o podría haber planteado que hubieran sido los valores que hubiera utilizado en una media móvil 3. En una media móvil 3, aquí uso 0,3 periódico, aquí uso 0,3 periódico, aquí uso 0,3 periódico, aquí uso 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Sí? O sea, la idea es la misma, consigo que sumen pesos igual a 1, lo cual es lógico, pero en vez de descartar completamente los valores del pasado, simplemente les doy menos importancia. El único problema gordo que tiene este método es que la elección de pesos no tiene una lógica. Y aquí es donde entra el rescate, el alisado simple. El alisado simple le da lógica a esta selección de pesos. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha llegado hasta aquí conmigo? ¿Sí? Vamos a poner, o vamos a intentar desarrollar qué es lo que hace el alisado simple poquito a poquito. Y el alisado simple, poquito a poquito, lo que hace es esto. Perdonad, pero quiero hacerlo un poco diferente a lo normal porque este cálculo es relativamente largo. Y como es relativamente largo, necesito una pantalla más grande. Así que lo que he hecho es reducir la pestaña y así poder escribir más y después lo veremos todo junto. Fijaros que lo que yo podría decir es que el forecast para un periodo T lo voy a dividir en dos contribuciones. Voy a decir que un tanto por ciento equivale al último valor conocido y que un 1 menos ese tanto por ciento equivale a todo el resto de valores. ¿Sí? Fijaros que para hacer esto tengo que aceptar como hipótesis que alfa va a estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para el resto de valores, que sería, por ejemplo, para determinar el valor del 2020, lo que hago es alfa por el valor que obtuve en el 2019 más 1 menos alfa en el resto de valores.
Vale, para obtener el resto de valores, lo que tiene sentido, o lo que todos vosotros aceptaríais o deberíais de aceptar, es que utilice una regla muy parecida, que sea alfa para el último valor y 1 menos alfa para todo el resto de valores. ¿Sí? Por tanto, en este caso concreto sería alfa para el último valor de esta cola, que es el 2018, más 1 menos alfa para todos los demás. Y ahora, para calcular todos los demás, hago la misma asignación. Alfa para el último valor y 1 menos alfa para todos los anteriores. Profe, Sí, Javiera, dime. ¿podría volver a explicarlo? Sí, no te preocupes, lo voy a volver a explicar ¿Cómo? para que quede un poco claro la idea, porque esto no es trivial y lo voy a utilizar varias veces. Y fijaros que esto es una acción recursiva, se va repitiendo. ¿Sí? Fijaros que este paréntesis, este corchete corresponde a este corchete corresponde a este, y este corchete corresponde a este. La idea es, yo tengo unos periodos históricos, ¿de acuerdo? Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7, año 8, año 9, y ahora quiero calcular el valor de del año 10. Y yo lo que hago es decir, un 20% para este. Entonces, todos los demás tendrán un 80% de peso, de importancia relativa. ¿Cierto? Bueno, pues ahora, de ese 80%, lo que voy a hacer es un 20% del 80% para este. Y el 80% restante aquí. Fijaros que en el fondo lo que estoy diciendo es que este rango de valores es un 80% de un 80%, por tanto vale un 64% en total. Es como si tuviera una tarta muy grande y dijera el 20% para el más importante, el 80% se lo pasamos a los siguientes. Y entonces, entre los siguientes, el más importante se lleva un 20% y el resto de la tarta para los siguientes. Y ahora, del resto de la tarta, el más importante se lleva un 20%, que obviamente ya no es un 20%, porque he quitado trozos antes. ¿Sí? En el fondo, si te lo planteas, este cálculo, cuando lo haces largo, completo, lo que te dice es que el valor del 2020 es parte del 2019, más esto para el 2018, más esto para el 2017, y así sucesivamente. Fijaros que como alfa está entre 0 y 1, este valor es más grande que este valor, y este valor, el segundo, es más grande que este tercer valor, y el tercer valor es más grande que el cuarto valor, y el cuarto valor es más grande que el quinto valor, pero la suma de todos los valores es igual a 1. Por definición, porque fíjate que aquí hay un alfa y todos los demás suman 1 menos alfa. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy rápido. Suponte que alfa fuera 0,1. Vale, pues el valor de aquí es 0,1. El valor que le asignaría al penúltimo año sería 1 menos 0,1 por 0,1. Esto es 0,9 por 0,1, 0,09. Fíjate que es menor que 0,1. Ahora, el valor del 2017 es 1 menos 0,1, 0,9 elevado al cuadrado por 0,1. Y esto es 0,081. ¿Sí? Cada vez es más chico. Pero en total suman 1. Es una ponderación que da valor a todos los números que yo conozco del pasado. Todos, absolutamente todos tienen algo que ver. Ahora bien, los más recientes son más importantes. ¿Sí? A esta técnica se le conoce como alisado
exponencial simple. ¿De acuerdo? Y tal cual la he presentado ahora, no se utiliza jamás. Pero la lógica del método es esta. Es como si tú cogieras, quiero determinar un valor, pues lo vamos a hacer con un pastel. El 20% para la persona más importante. El otro 80% pasan a todos los demás. ¿Cómo se dividen entre todos los demás ese 80%? Un 20% del 80% para el más importante y todo lo demás para el siguiente. Y ahora, entre todos los demás, entre todos los siguientes, un 20% de lo que queda para el más importante. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido esto? ¿Todo el mundo ha entendido lo que estoy calculando? Se entiende lo que se está haciendo. O sea, Pero no te pido que entiendas por qué lo estoy haciendo todavía. Estoy haciendo un cálculo que básicamente lo que está intentando es encontrar una ponderación. En vez de usar un promedio de 3, voy a usar valores para todos. La gracia que tiene este método es otra, es que yo voy a manipular esta fórmula en el segundo bloque y vais a ver que la fórmula que sale tiene mucha lógica. No es que simplemente haya escogido estos valores de alfa y los multiplique por 1 menos alfa porque cuadra numéricamente. No, cuando acabe la explicación completa, que lo haré después del descanso, veréis que tiene sentido, que la idea detrás de escoger estos valores de alfa para el último valor, 1 menos alfa para todos los demás, y así sucesivamente, permite hacer unos cálculos que son A, rápidos de calcular, B, eficientes, C, lógicos. Y recordad que yo siempre os explico lo mismo, que es que si un método no es capaz de entenderlo el usuario final, no lo va a usar. Este método, al final, tiene lógica. Lo que pasa es que he empezado por explicar de dónde viene desde un punto de vista numérico. Antes de acabar el descanso, me quedan solo 2 minutos, voy a poner un ejemplo de valores de alfa. ¿Vale? Fijaros que aquí tenéis la serie en bonito. Matemáticamente sale esta serie en bonito. Ahora, si alfa fuera 0,2, fijaros que el último valor vale esto, 0,2. Y el valor 5 por detrás contribuye un 8%, y así sucesivamente hacia abajo. ¿Vale? Pero si alfa fuera 0,8, fijaros que el primer valor vale mucho, el segundo valor vale un poco, el tercer valor ya casi no vale, el cuarto valor ya no vale nada, y el quinto valor es residual. ¿Sí? Por tanto, fijaros que esta alfa lo que está cumpliendo es un papel de cuánto de rápido yo olvido la información del pasado. Cómo de relevante considero que es la información del pasado. A pesar de ello, me voy a quedar aquí. Aún no he acabado de explicar toda esta fórmula. Si alguien la quiere repasar verbalmente, porque le parece más simple repasarla verbalmente, voy a poner o voy a dejar esta lámina para que la miréis. Y con esto acabo el primer bloque. Como siempre, voy retrasado. Lo siento mucho. Posiblemente solamente pueda hacer un control. El segundo control lo haremos en otro momento, o os pediré hacerlo en una ayudantía. No os preocupéis, tendréis el mismo número de controles en todas las secciones y tendréis como mínimo un control por clase, como mínimo. Entiendo que tengo que dar oportunidades a todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que puede haber gente que se desconecte o que le falle internet un día. ¿De acuerdo? Por tanto, no os preocupéis. Yo sé lo que pasa. Lo que pasa es que para mí, dar clases online significa que tardo más de lo que tardaba antes en dar la clase. Y por eso voy retrasado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues vamos a empezar el descanso. Volvemos en 15 minutos. A las 11:20 volvemos con la clase. Si tenéis dudas, yo me voy a quedar por aquí. Así que podéis hacer todas las dudas que queráis, que os seguiré contestando. Gracias y hasta dentro de 15 minutos.